Bueno, ahora ahí sí puse a grabar. Bueno, sucesiones. A ver, las sucesiones ¿qué son? Son funciones, pero cuyo dominio son los números naturales. Esperen que corro. Sí, los números naturales. Vieron que nosotros estamos acostumbrados a funciones cuyo dominio son los reales. Bueno, en realidad las sucesiones son, el dominio son siempre los números naturales, que a veces pueden incluir al 0 y otras veces empezar desde el 1 en adelante. En realidad los números naturales empiezan desde el 1. Cuando empiecen desde el 0 van a ver que va a aparecer acá un cerito, ¿sí? Un cerito n sub 0, donde indica que empieza desde 0. ¿Sí? Entonces, son funciones. Fíjense, la notación es a sub n. ¿Ven? Como uno ya sabe que son los naturales, el dominio, entonces uno dice, bueno, el primer elemento va a ser hacer la función en el 1, el segundo elemento la función en el 2, en el 3. Entonces, debes de poner a de 1, A de 2, A de 3, pone A sub, ¿sí? ¿Ven? Entonces, A sub n, que se llama el término general, ¿sí? Es el valor que toma la sucesión para el natural que corresponda, ¿sí? Y ese natural se llama índice, ahí abajo, ¿sí? Ven, por ejemplo, ¿ven? El A sub 1 va a ser el valor que toma la función o la sucesión, acuérdense que es una función, en el 1. A sub 2 va a ser el que toma la sucesión en el 2, y así sucesivamente, ¿sí? A veces se lo nota entre llaves, ¿sí? Porque es un conjunto de números la sucesión, ¿sí? Son números infinitos, obvio, pero son números. Fíjense, vamos a un ejemplo. Cualquier cosa me frenan, lo que les pido es que como estoy presentando no puedo ver el chat, si no me hablan por así, de frente, así no, digamos, por voz. Bueno, fíjense, acá la comparación, ¿ven? Yo digo, en general nosotros usamos x para la variable, en este caso en las sucesiones usa n, acordándonos que son naturales, y en lugar de poner f de x usamos a sub n, ¿sí? ¿Qué está diciendo la función evaluada en el n? ¿Sí? Un ejemplo, bueno, no, primero acá la notación, bueno, acá la notación, ven, se presenta, se define de los naturales a los reales de vuelta, a veces se las llama así, se la nota con llaves, llaves a sub n con n natural, y eso está indicando enumerar los elementos, ¿sí? Bueno, fíjense en acá, está el ejemplo cuando incluyo al 0, ¿ven? Cuando incluyo al 0, esperen que pongo esto acá arriba, cuando incluyo al 0, me va a indicar que empieza en el 0 y entonces el primer elemento es el A sub 0. Vamos a un ejemplo, fíjense para que quede más claro. Ejemplo. Fíjense, tengo la siguiente sucesión. A sub n se llama n más 1. ¿Sí? Es la función, fíjense, en que a cada natural le suma 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, me dicen, empiezan los naturales. ¿Sí? No empiezan los naturales y en el 0. Sino los naturales. Entonces, ¿quién va a ser el A sub 1? ¿Qué número va a tomar A sub 1? A ver, ¿quién me contesta? ¿Quién se juega? 1, profe. Si tuviese el 0 abajo, No, sí, no tiene el 0. No tiene el 0. Entonces, ¿quién es el A sub 1? 1. No. Bueno. ¿Qué le hace al A sub N. 1? Al natural que El vos 2. agarrás, ¿qué le hace? Le suma 1. Entonces, ¿qué va a dar? 2. 2. 2. ¿Ven? Esta es la fórmula, fíjense, ¿ven? Los términos de la sucesión, ¿ven? Son, el A sub 1 va a ser 1 más 1, ¿ven? Es, el n le doy valor 1 y le sumo 1 me da el 2, ¿ven? Entonces, el A sub 1 va a ser el 2. El A sub 2 va a ser el 3. Va a dar 3, ¿sí? Esto, el A sub 3 va a dar 4, porque le estoy al natural que yo elijo le sumo 1. Y así sucesivamente, ¿ven la fórmula general? ¿Sí? Espérenme que quiero ver si Ani se incorporó. No. Bien. Entonces, esa es la fórmula, ¿sí? Los elementos, ¿ven? Cuando uno enumera los elementos, ¿ven? No enumera, enumera los resultados, ¿ven? Enumera el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, ¿sí? ¿Ven? Estas son la lista de imágenes, ¿sí? Bien. Fíjense, también se puede representar una sucesión por un cuadro, digamos, con la lista de las imágenes de los resultados. Fíjense, yo digo, si n es 1, el resultado, el de A sub n me da 2. Si n es 2, el resultado me da 3.
Si n es 3, el resultado da 4, así sucesivamente. ¿Ven? Si el n es n, ¿qué le hace? Le suma 1, n más 1. ¿Sí? A ver, digamos, nosotros en sucesiones, fíjense, no vamos a ver más que esto, pero sí lo que vamos a ver son límites de sucesiones en la clase que viene. Por eso tienen que saber que, en este caso, el dominio son los naturales. ¿Sí? Y la gráfica, fíjense en la gráfica, a ver, miren, esperen que me corro, porque, bien, esperen que no me veo, ahí está, le voy a achicar, ahí está. Fíjense, miren la gráfica, a ver, la línea punteada se llama curva guía. Acuérdense que yo dije que el dominio son los naturales. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo bien lo voy a graficar, pero a mí lo que me interesa es cuando toma el valor 1, dijimos que le corresponde el resultado 2. Entonces, el puntito este es el puntito de la sucesión. Cuando toma valor 2, el puntito está en el 3. Cuando el 3, 4, 4, 5. Y esa curva que se traza, que se llama curva guía, me indicaría si fueran todos los reales. ¿Ven? Por eso acá aparece curva guía con X. Como si fueran todos los reales, estarían alineados. ¿En qué recta? En la recta X más 1. ¿Sí? Porque fíjense, ven que es N más 1 la sucesión. Bueno, si fuera no naturales, sino cualquier valor, sería la recta X más 1. A veces uno traza la curva guía como para guiarse a si están alineados, si tiene un comportamiento cuadrático, si tiene un comportamiento hiperbólico, ¿sí? Depende de la sucesión. Lo que uno tiene que saber es que en la sucesión son solo los puntitos, son puntitos aislados, ¿sí? Pero que uno traza la curva guía como para decir, a ver, ¿a qué curva se parece? Y se parece una función lineal. ¿Sí? Fíjense. También a veces a las sucesiones se las define por recurrencia. A ver, ¿qué quiere decir? Por suerte para ustedes, porque esas son las más trabajosas, definirlas por recurrencia. Por suerte a nosotros no nos interesa, pero fíjense, yo digo que a esta sucesión que acabo de poner acá arriba, la a sub n igual a n más 1, la puedo definir por recurrencia. ¿Qué quiere decir recurrencia? Defino solamente el primer elemento y después defino alguna relación entre el siguiente y el anterior. Fíjense, yo digo, si yo defino el primer elemento como 1 en esta sucesión, el primer elemento, lo digo, es el 1. ¿Sí? Y el siguiente, ¿ven? El elemento n va a ser tomar el anterior, que sería el n menos 1, y sumarle 1. ¿Sí? A ver, fíjense, miren. Fíjense si esto resulta. Si n es 1, fíjense, si n ahora es 2, ¿ven? Tomo el 2. ¿Qué quiere decir? Pongo el 2 acá. A sub 2 sería el a sub 2 menos 1, que sería el a sub 1 más 1. Entonces sería que el a sub 2 es el resultado del anterior, que es el 1 más 1. Sería el a sub 2 sería 1. ¿Sí? Acá igual, ahora veo que se equivocaron porque el a sub 1 me tenía que dar 2. Acá podríamos haber empezado, ¿sí? Ven acá, porque empezaron en el 0. Así que acá, después lo voy a corregir, acá tendría que ser un 2. Porque así nos da, fíjense, si a sub 1 es 2, entonces el a sub 2 va a ser el anterior más 1. ¿Ven? Sería 2 más 1, 3. Y el a sub 3 sería reemplazar el n por 3, sería el anterior, que sería el 3 más 1, 4. ¿Ven? Y me va tirando. Así que acá hay un error, yo no me di cuenta, después lo corrijo. Acá va un 2, para que defina esta sucesión que puse acá arriba. Digamos, las sucesiones por recurrencia se usan mucho, ¿sí? En matemática, pues son muy cortas, fíjense, no hace falta enumerar todos los elementos con una formulita, uno tiene todos los elementos a partir de la recurrencia, ¿sí? Pero por suerte a nosotros siempre se les van a presentar, sí, perdón, ahí voy, con la fórmula nada más. Sí, dígame. Y en el segundo, en el a sub 2 sería. Sí. Menos 1 me quedaría de nuevo a sub 1, más 1 no sería a sub 2. No, para, ojo, en el a sub 2, cuando vos pones el n2, reemplazás por n2, ¿sí? Reemplazás el n por 2, ¿qué te quedaría ahí abajo? Te quedaría a sub 2 menos 1, para que veo si puedo agarrar el lapicito. ¿Dónde está mi lapicito? Acá está.
A ver si puedo agarrar para escribir. Vamos a ver cómo escribo. A ver, fíjate, mira, a ver si puedo escribir. El A sub 2, Ani, vos no estás ahí, ¿no? Ani no volvió todavía. Porque Ani tiene un lapicito que vendría genial. Fíjate, el A sub 2 sería el A sub 2, ves que acá sería, el N es 2, entonces quedaría el A sub 1 más 1. ¿Sí? Y el A sub 1, olvidémonos esto, hagámoslo para que nos dé la que yo quiero, el 2. Pongámosle 2 acá, que ahora lo corrijo yo. ¿Ven? Entonces, fíjate, mira, el A sub 2 sería, ¿ves? El A sub 2 sería restarle 1 al 2, que sería el A sub 1 más 1. ¿Y cuánto es el A sub 1? El A sub 1, ¿cuánto es? Por definición es el 2. Entonces sería 2 más 1, el A sub 2 me daría 3, que es el que me dio. ¿Ves? A sub 2 es 3. Fíjate el A sub 3. El A sub 3 sería el A sub 3 menos 1, que sería el A sub 2. ¿Ves? Se usa el anterior, el A sub 2 más 1. ¿Y quién es el A sub 2? El que sacamos antes. El A sub 2 es 3 más 1 daría 4. ¿Se entiende? ¿Ven? El A sub 3 daría 4. O sea que lo más conveniente sería que no tomemos, que no sigamos al menos 1, porque o sea, sería Sí, no, como que no resta nada. Sí. ¿En cuál vos decís? ¿En este? ¿Acá abajo? Ajá. Sí. Ojo, este es un subíndice que te está diciendo, agarra el anterior, te está diciendo. ¿Ves? Cuando vos tenés A sub n menos 1, no estamos, ese n menos 1 no Creí estamos. que tenías que agarrar el anterior, No. por lo que cuando se ve como agarrar el anterior y restarlo 1 y No, después no, sumarlo no, 1, que no, quedaría no. como la... Es un subíndice que te está diciendo agarra la posición anterior, quiere decir el A, si vos pusiste acá 3, en N3, agarrá el A sub 2, ¿sí? Y sumale 1, el resultado de la sub 2, y el resultado de la sub 2 es, en este caso, 3. ¿Ves? A 3 le sumás 1, te da 4. Disculpen la desprolijidad, pero no tengo, a ver, opciones de flecha. No tengo lapicito yo, ¿sí? A ver, entonces por eso les digo, la recurrencia es más difícil de entender porque justamente hay que empezar a jugar con el anterior y hacerle, en este caso sumarle 1, muy sencillo, pero es otra forma de anotar a las sucesiones, ¿sí? Se pueden presentar por recurrencia, por el gráfico, por la lista de imágenes o por la fórmula. Nosotros lo que más vamos a usar es la fórmula, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, yo no entendí bien cómo se hacía el gráfico. Porque, bueno, vos viste que le vas calculando, yo digo, le doy valores a los naturales. Entonces yo digo, el A sub 1 va a ser, voy a la fórmula y va a ser 1 más 1, es 2. ¿Ves? El A sub 1, ¿para qué marco con? Bueno, a ver acá, rotulador. El A sub 1 me dio 2. ¿Qué quiere decir A sub 1? Que cuando el natural toma el valor 1, el resultado me dio 2. Eso es lo que yo marqué acá, fíjate, cuando acá en el eje X pongo los naturales, N, naturales, y en el eje Y pongo los resultados, ¿sí? Que en el eje Y es el eje Y, los resultados, los A sub N si quieren. Entonces yo digo, en el 1, ¿ves? En el 1 le corresponde el 2 en Y, entonces el puntito va acá, en la intersección de 1 de natural y el resultado queda 2. Fíjate en el A sub 2. En el A sub 2, ¿qué quiere decir A sub 2? Que cuando los naturales toman el valor 2, el resultado me da 3. Entonces, ¿qué hago? Me paro en el natural 2 y busco al 3 en la I y va el puntito ahí. ¿Ves? Voy poniendo puntitos. ¿Por qué? Porque son puntitos porque son, no me, fíjate, no, entre 1 y 2 yo no tomo ningún número porque no hay ningún natural. Los naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, entonces lo mismo voy a hacer en cada natural, le voy a ir poniendo el resultado que le corresponde en el puntito en I. ¿Sí? ¿Ves? A sub 3, 4. Quiere decir, cuando n es 3, busco el 4 en I, le pongo el puntito. La intersección entre los dos, 3, 4. Es el punto, estoy tomando puntos. 3, 4. El punto 2, 3. El punto 1, 2. ¿Sí o no? Sí, ahí entendí, profe, gracias. Ani, ¿estás? Sí, 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 Ay, estoy. qué suerte. Estoy. Yo necesitaba tu lapicito, pero yo no sé si te animas a escribir. Pará. Sí, sí, sí. Bueno, pero ahora ya está. Ya escribí yo un desastre, pero bueno, no importa. Bueno, Sigo. la próxima estoy
Bien, cualquier cosa te pido te pido que me escribas, a ver si te animas. Bueno, ejemplo de sucesiones, Fabiana da varios. Uno es la sucesión aritmética, que se obtiene, muchos, el que hicieron los talleres, el taller de resolución de problemas allá hace tiempo, se ve en la sucesión aritmética y la sucesión geométrica, ¿sí? Las progresiones las llaman, es lo mismo. ¿Sí? Y en la aritmética, una sucesión aritmética, se cumple que la diferencia entre un término y el anterior es constante. ¿Sí? Fíjense, ven, si yo agarro un término y le resto el anterior, me da siempre el mismo número. Ahora les pongo un ejemplo. ¿Sí? Digamos, para que tengan un ejemplo, fíjense, acá uno despeja el A sub n, ¿sí? Lo despeja, pasa para el otro lado y le queda una fórmula así. Pero no hace falta que la conozcan, ¿sí? Porque no vamos a trabajar exclusivamente con alguna en especial. Lo que les quiero mostrar es un ejemplo. Fíjense, esta es una sucesión aritmética. Tener el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Por qué? A ver, yo digo que es una sucesión aritmética cuando la diferencia entre un término y el anterior es constante. Quiere decir, da siempre lo mismo. Y fíjense, si yo agarro la diferencia entre el 2 y el 1, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? 1. Entre 3 y el 2, 1. 1. Entre 4 y 3 da 1, ¿ven? Es sucesión aritmética porque la diferencia entre dos términos sucesivos, si quieren, es la misma siempre, es constante, siempre la misma. ¿Sí? Eso es ser una sucesión aritmética. Otro tipo de sucesiones es la sucesión geométrica o la progresión geométrica, ¿sí? Que cumple que la razón, el cociente, entre un término y el anterior es constante. ¿Sí? Tengo dos. Fíjense, si yo agarro, ven, lo que está diciendo es, va a ser geométrica una sucesión si al hacer la división entre un término y su siguiente me da constante. ¿Sí? Fíjense, un ejemplo de eso, bueno, acá despejé. Puedo pasar multiplicando para acá, no importa eso. A ver, fíjense, el ejemplo les muestro. ¿Ven? A ver, yo digo que esta es una sucesión geométrica. ¿Sí? A ver, veamos. Para que sea geométrica, el cociente o razón entre un término y el anterior tiene que ser constante. Fíjense, si yo hago el A sub 2 dividido el A sub 1, la división me da un medio. Si hago A sub 3 dividido A sub 2, un cuarto dividido un medio, ¿sí? También me da un medio. Si hacen dividido les da un medio. Fíjense, siempre que hagan la división entre uno y el anterior, les da constante. ¿Sí? Eso les marca que es una sucesión geométrica. Preguntas hasta... Esto es un ejemplo. Después ya dan la de Fibonacci, la de serie geométrica, la sucesión geométrica, da varios ejemplos. ¿Sí? Son ejemplos de sucesiones que a veces se usan, ¿sí? Pero nosotros en general lo que vamos a hacer, nos interesa es conocer qué le pasa a una sucesión. Eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Independientemente de qué sucesión sea, nos va a interesar qué le pasa a una sucesión a medida que aumento el n, ¿sí? Cuando el n se hace grande. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Esto como para presentarles algunas sucesiones. A ver, ¿alguna pregunta? Bueno, voy a los ejercicios directamente. Fíjense. El ejercicio 1 dice escribir los 5 primeros términos de las sucesiones. ¿Sí? Bueno, a ver los 5 primeros términos. ¿Qué quiere decir? Fíjense, yo leo en el A. Vamos al A. ¿Sí? ¿Ven? Dice, para obtener los primeros 5 términos de cada sucesión, solo basta reemplazar en el valor de K o N, depende de quién esté, porque a veces van a ver que se usa N y a veces se usa K. Son las dos letras que se usan para las sucesiones. ¿Sí? Reemplazar el valor de K o el valor de N, los primeros 5 números del conjunto. A ver, fíjense. Si yo miro en el A, ¿sí? En el A, ven que está incluido. ¿Dónde empieza? ¿Quién sería el primer elemento del A? ¿Reemplazar por quién? 0. Por 0. ¿Ven? Entonces uno diría, en este caso, ven, los 5 primeros elementos son empezar 0, 1, 2, 3 y 4. Esos son los primeros 5. Empezar en el 0 y dándole valores, ¿ven? Esta es la sucesión, ese es el término general de la sucesión, ¿sí? Y le doy dando valores, fíjense. ¿Ven? Yo digo, me hago una tablita y pongo los valores. Cuando cae 0, todo número elevado a la 0 da 1.
Cuando K es 1, me queda un medio. Cuando K es 2, es un cuarto. Cuando K es 3, es un octavo. Y cuando K es 4, es un 16avos. Esos son los 5 primeros términos de la sucesión. A ver, pregunta hasta acá. Están muy callados. No, ninguna, profe. Bueno. Vamos al lado. Vieron que esto, sí, en realidad parece, digamos, es muy sencillo. Lástima que, bueno, la clase que viene se van a complicar un poquito las sucesiones con los límites. Pero bueno, aprovechen esta clase que dentro de todo es bastante sencillita. ¿Sí? Entonces, cuando acá, a ver acá, fíjense, miren una cosita. Yo les pregunto, esta sucesión, ¿sí? ¿En dónde empieza el primer elemento? 1. En el 1, exactamente. Porque además, ¿podría valer K0? No. No. Porque tienen que ser distintos. Sí. Porque estaría dividiendo por 0. Muy bien, entonces, justamente, ven, en este caso, los primeros 5 términos son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Darle valores acá de esos. ¿Sí? Es decir, profe, se sigue respetando las mismas condiciones anteriores que teníamos, ¿no? Para la raíz, para la división. Sí, sí, Ah, siempre, está bien, siempre. está Eso bien, no está bien. cambia. Bien. Eso es lo bueno, que esto no depende del tema que veamos, siempre se respeta lo mismo, ¿sí? Entonces, acá, ven, cuando K es 1, me va a dar 1 sobre 1, cuando K es 2 me va a dar un medio, cuando K es 3 un tercio, un cuarto y un quinto. Esos son los 5 primeros términos de esta sucesión, ¿sí? La otra, fíjense, yo digo, ven acá. A ver, ven que les dice, n pertenece a los naturales. Y sí, empieza en el 1, porque el 0 tampoco podía ser porque está dividiendo. ¿Sí? Y lo bueno de esto es que acá yo no le tengo que pedir, fíjense, el n siempre es positivo, porque son naturales, números naturales. Entonces, esto va a estar definido para todos los naturales. ¿Sí? No va a haber, ahí no hay que poner ninguna restricción porque, digamos, estoy trabajando con los números naturales, ¿sí? Y los primeros 5 términos van a ser, bueno, esos, ¿sí? Acá esto lo paso rápido, a ver, ven, voy a reemplazar. Por 1, por 2, me va a quedar así, no importa. Esos son los primeros 5 términos de la sucesión. Y el término general es este, el A sub n. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿nosotros siempre tenemos que hacer la tablita o no es necesario para contestar No, eso? no es necesario, no es necesario. No es necesario. Mientras los enumeren, lo que sí, cuando los enumeren, pueden numerarlos. Si no hacen la tabla, ponen acá, al lado de donde está la sucesión, igual, abren una llave y los ponen entre llaves. 1, punto y coma, 1 sobre raíz de 2, punto y coma. Tienen que numerarlos, ¿sí? ¿Está bien? Pero si ponemos así el cuadro, está bien Sí, el resultado. también. Sí. Ah, es mejor el cuadro, entonces, Bien. para mí. Bueno, eso a gusto de cada uno. El ejercicio 2A dice, ahora es al revés, le dice, sugerir si existe un término general para cada una de las siguientes sucesiones. A ver, fíjense, yo les doy, a ver, acá empezamos por algo fácil. Tengo las dos, fíjense, yo les doy los términos de la sucesión, algunos, y quiero que me digan cuál es el término general, quiere decir con n, en general. ¿Sí? A ver, ¿qué les parece? ¿Quién propone el término general de esta? Tengo el 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Cuál va a ser para el enésimo término? Quiere decir, ¿cómo voy a hacer la fórmula? A ver, para obtener esos valores, yo les pregunto, para obtener esos valores, ¿qué fórmula tendría que haber tenido? 2 por K puede ser. Muy bien, 2 por K o 2 por Que N. empiece en 1. En los Claro. naturales que empiece de 1. Empezando con el 1, claro. Claro. Sí, muy bien, muy bien. Fíjense, ven, uno se da cuenta, uno empieza a mirar y dice, a ver, el lazo 1 que tengo es el 2, que lo puedo considerar como 2 por 1, ¿ven? El A sub 2 es 4, que lo puedo considerar como 2 por 2. El A sub 3 es 6. A ver, uno ve los números pares, entonces uno dice, ¿cómo noto los números pares? Y 2 por N, 2 por K, ¿sí? Con K empezando, sí, fíjense, empezando en 1, ¿sí? Ven, para un K perteneciente a los números naturales, A sub K es 2 por K,
¿Todos lo ven a eso? ¿Ven? Yo cuando me piden el término general, tengo que escribir quién es el término general. Acá habría que haber especificado K, empezando K en los naturales, o K mayor o igual a 1, ¿sí? Ven, fíjense, ven, acá lo escribieron de otra forma. Bueno, ¿cómo? A ver, acá demuestran por qué llegan a que es 2 por K. Porque el 2 se puede escribir como 2 por 1, el 4 como el 2 por 2, 2 por 3, bueno, 2 por K. ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Sí? ¿Sigo? Bueno. Ven acá, lo escribe como, ven, en forma de sucesión. La sucesión, ¿sí? A veces se pone llaves, otra vez van a ver que aparecen paréntesis, es lo mismo, ¿sí? Llaves o paréntesis, corchete no se usa, paréntesis sí se usa, a veces se anota así, otra vez se anota con llaves, ¿sí? Bueno, ven acá dice, para encontrar el término general, tratamos de ver si podemos encontrar una regularidad y así generar la fórmula que nos da el término general, ¿sí? Bueno, acá la regularidad fue que era todo 2 por alguno, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, entonces puede poner 2 por K, ¿sí? Otra forma, dice, de notar la sucesión es, ven acá, ven, como yo les digo, ven ahí en otra forma de anotarla, ¿sí? No importa. Lo importante, a mí me pedían el término general, así que el término general es este, o pueden escribirlo así, o entre llaves, ¿sí? ¿Sigo? Bueno, ven acá entre llaves, lo puse acá, ¿sí? Me quedó abajo ese, me tengo que poner más arriba, bueno. A ver, este es un poquito más complicado, a ver. Dice, sugerir si existe un término general para cada una de las siguientes sucesiones. Y tengo esta. Bueno, acá uno empieza a ver, tiene que empezar a buscar algo que se repita, a ver. Fíjense, a ver, lo que parece raro acá es que uno es positivo, el primer término es positivo, pero el segundo es negativo, el tercero es positivo y el cuarto es negativo. ¿Ven que van alternando los signos? Entonces, cuando hay alternancia de signos, siempre va a aparecer un exponente menos 1. Fíjense, miren. Ven, yo digo, acá los enumeré. Tengo los 4 términos que me dan. ¿Sí? Bien. Ahora miren, vamos a ver la regularidad. Fíjense, uno empieza a buscar alguna regularidad. Digo, acá el A sub 1, acá está el 1. Cuando es A sub 2, acá está el 2. ¿Ven? Para ir encontrando el término general, porque este es más complicado. Entonces uno dice, a ver, vamos a mirar. A sub 3 y está el 3, y A sub 4 está el 4. Así que, fíjense, si yo les preguntara el A sub n, ¿qué va a ir acá arriba? Si estoy buscando el término general, fíjense, la relación que en principio, ¿qué iría en el numerador para el A sub n? N. N. El ¿Por qué? N. Porque A sub 1 encontré que va al 1, el A sub 2 va al 2, el A sub 3 va al 3 y el A sub 4 va al 4, así que el A sub n va a ir al n. ¿Ven ya? Ahí eso no puede cambiar. Pero sigo buscando ahora qué pasa en el denominador. Fíjense en el denominador. Fíjense, tengo, ahí está. En el A sub 1, fíjense, en el A sub 1, en el denominador tengo 1 más 1, porque tengo un 2. En el A sub 2 tengo un 3, pero el 3 es 2 más 1. En el A sub 3 tengo un 4, que es 3 más 1. Y en el A sub 4 tengo un 5, que es 4 más 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, uno podría decir, bueno, entonces, por ahora el A sub n podría ser n arriba, y abajo, ¿qué le pongo? Para el A sub n. N más 1. Exactamente, n más 1, porque fíjense, ven que uno tiene que decir, bueno, es 1 más en todos los casos, ¿ven? ¿Sí? Solamente me falta el tema del signo. Ahora vamos a ver eso. Fíjense, acá el signo, ven, del A sub 1 es positivo. El signo del A sub 2 me da negativo. El signo del A sub 3 me da positivo. Y el signo del A sub 4 me da negativo, porque está el menos. Entonces, fíjense, parece que los impares da positivo, los índices impares da positivo, y los índices pares da negativo. Bueno, eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Fíjense ahora.
Este lo preparó Ricardo, este ejercicio está muy bien presentado. ¿Ven? Yo quiero saber el A sub 5, ¿qué va a ser? O el A sub 5, a ver, en principio yo digo, ya por ahora sacamos que es, el A sub 5 va a ser el mismo número arriba y uno más abajo, ¿ven? Pero sí, y sé que impar da positivo. El A sub 6, ¿qué va a ser? El A sub 6 dijimos que iba a ser los pares negativos, y arriba va a ser un 6 y abajo un 7, ¿ven? Menos 6 séptimos, ¿ven? Esa es la regularidad que encontré. Por lo tanto, fíjense, en el A sub n, ¿cómo lo armo entonces a partir de eso? Bueno, vamos a las observaciones que sacamos. ¿Preguntan? Sí, perdón, ¿eh? No, justo te iba a preguntar si era así la fórmula, porque en uno va positivo y en otro va negativo. Sí. Entonces mi pregunta era si a todo eso del n numerador y n denominador era la n más 1, a Sí. todo eso se lo puede multiplicar por menos 1 cada vez. Y Claro, entonces, pero menos 1 a una pero no puede, claro, menos 1 a una potencia vas a ver que le vamos a multiplicar, para que justamente solo vaya alternando, ¿sí? Fíjense, perfecto, miren. sí. Fíjense, ¿ven? Si el numerador es n, el denominador es n más 1. Eso es lo que concluimos ya. Bien, ¿qué más? ¿Ven? Eso ya lo sabemos. Signos alternados. ¿Cómo? ¿Ven? Siempre cuando uno quiere alternar los signos aparece un menos 1 a una potencia. Eso es un alfa. ¿Ven? Donde dice, si alfa es par, quiero que me da 1. ¿Ven? Si alfa es par, me da 1. Si alfa es impar, porque piensen que estoy hablando de números naturales, de números naturales, si el alfa es par, es 1, y si el alfa es impar, esto me va a dar menos 1, ¿sí? Alfa va a depender de n, claro, ¿ven? Yo digo del n, del número, yo dije, fíjense, que en los impares quería que me diera positivo, y en los pares, negativo. Y acá me está dando, en los pares, 1 positivo, y en los impares me está dando negativo, me está dando al revés. Pero eso se soluciona sumándole 1 al exponente. Ahora van a ver, miren. A ver, miren, empieza con un término positivo, porque empezó por un medio. Entonces el exponente, ven, como empieza con un término positivo, el exponente debe ser par, ¿sí? Quiere decir el exponente al que está elevado el natural. Entonces, ¿qué hago? ¿Ven? Como empieza con n igual a 1, le sumamos 1 para que sea par. Fíjense, entonces, ¿cómo queda? ¿Ven? El nuevo alfa tiene que ser n más 1, ¿sí? Con alfa, n más 1 conseguimos el exponente, que el exponente n igual a 1 sea par, y así a su 1 es mayor a 0. Fíjense, miren. Yo digo que la fórmula queda así. Es más fácil de entender que explicar. Yo digo, primero dijimos que el n coincidía en el numerador y en el denominador era n más 1. Ahora, lo que yo tengo que saber es que va a ir un menos 1, pero a veces uno dice, bueno, a ver, ¿menos 1 a qué? ¿A la n o a la n más 1? A ver, veamos. ¿Qué hago? Pruebo. Fíjense. Si n es 1, ¿sí? Si n es 1, ¿funciona meter el un medio? A ver, si n es 1, acá reemplazo la n por 1, me queda 2. Como el exponente es par, esto me va a dar positivo 1, y acá me va a quedar un medio. Me va a dar positivo un medio. Me tiró el primero. ¿Sí? Fíjense, a ver, el que hubiera puesto, si uno puso n nada más, se iba a dar cuenta que le iba a dar negativo, porque cuando n es 1, le queda negativo. Entonces uno dice, ay, no me sirve porque yo quiero que me dé positivo. Entonces le sumo 1. ¿Ven? Cuando uno no le da, le suma 1 al exponente, y entonces logra que se transforme en positivo. ¿Y qué pasa el n2? Si n es 2, fíjense, acá me queda 3. Quiere decir, como es impar, va a dar negativo. Y acá me queda con n2, 2 sobre 3. Me va a dar menos 2 tercios, que es el siguiente. ¿Ven? Con a sub 2. ¿Sí? Con a sub 3, 3 más 1, 4. Me da positivo, pero reemplacé la n por 3. Entonces 3 sobre 4. 3 sobre 4 positivo, 3 cuartos. A ver, díganme si entienden lo que estoy haciendo. Sí, profe. Sí, va reemplazando. Claro, va reemplazando como si fuera una fórmula, y vamos poniendo los números, los vamos reemplazando ahí. Sí, es una fórmula. En el lugar de n. Sí, es una fórmula. Ah, bueno, bueno, es una fórmula. Sí, es una fórmula y voy reemplazando, ¿sí? Así voy obteniendo, ven, este es el término general, ¿sí? Por eso digo, acá les enseñamos cómo ir pensando para sacar el término general de una sucesión, ¿sí?
Digamos, ahí está el término general, que era lo que me pedía el ejercicio. ¿Sí? Bueno. A ver, espera. Ahí está. Bueno, ahora me pide esbozar las gráficas de las siguientes sucesiones. Bueno, esto lo saqué de los resueltos. A ver, digo, las gráficas, lo que tengo que acordarme es que son números naturales. Entonces le voy a dar, y acá empieza en el 2, ¿ven? Incluye al 2. Entonces el primer elemento es el 2. Cuando reemplazo el n por 2, me da 2 sobre 1, 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al n2 le corresponde 2. A ver la gráfica, ¿ven? Al n2, cuando el eje x, quiere decir que en este caso es el eje n, vale 2, le corresponde el puntito en el 2. Si n es 3, fíjense, pongo 3 y me queda 3 sobre 2, 3 medios, ¿ven? 1,5. ¿Qué quiere decir? Que cuando n es 3, busco más o menos el 1,5 y le pongo un puntito, ¿sí? ¿Ven? Voy poniendo puntitos aislados para cada natural, y después yo me doy cuenta que esto tiene el comportamiento, bueno, no sé si se dan cuenta, pero esto es la curva guía, esto va a ser una hipérbola. No sé si se acuerdan la fórmula de la hipérbola, es como x sobre x menos 1 es una hipérbola, ¿sí? Y entonces trazo la curva guía para saber que va a seguir ese comportamiento de hipérbola, ¿sí? Para eso, de vuelta, tienen que reconocer las funciones elementales, ¿sí? Pero la curva guía resulta de reemplazar en lugar de la n por x, cualquier número real, ¿sí? Otro, esta. Esa sí no es conocida la función, pero digo, le voy dando valores a n, ¿sí? Si n es 1, fíjense en que si n es 1, cuando reemplazo en el exponente me quedan menos 1, más 1, 0. Ya el primer elemento es 0, quiere decir que a n1 le corresponde el resultado 0. Vamos a ver esta. Esperen que paso esto por acá. Ahí está. ¿Ven? Cuando n es 1, acá el puntito acá abajo, y es 0, quiere decir este puntito. Lo que está marcando acá que zigzaguea. Fíjense, van a ver, miren, cuando n es 2, este me da positivo 1 y 2 más 1, 3. En el 2 me da 3, el puntito acá. ¿Sí? Pero en el 3, como es impar, me va a restar 1. Entonces, en el 3 me resta 1 y vuelve a valer 2. ¿Sí? Entonces, ven que está zigzagueando los puntitos, es como la curva guía, acá zigzaguea, ¿sí? Muestra que la curva guía está zigzagueando, sube, baja, pero va subiendo en definitiva, ¿sí? De a poco va subiendo, pero está haciendo zigzag. ¿Preguntas hasta acá? ¿Sigo? Bueno, sigo. Esta la quiero graficar también. Bueno, cuando esta la hicimos le hicimos el cuadrito, en el punto, acá faltó marcar, eso sí, faltó marcar el punto 1, cuando n es 1, ahí se olvidaron de poner el puntito, cuando n es 1 me daba 1, así que iba un puntito, esperen que lo voy a hacer, el puntito acá. Ahí, ¿sí? Más o menos. Ahí va el puntito, ¿sí? Entonces, cuando n es 1, daba 1 la cuenta. Cuando n es 2, daba 1 sobre raíz de 2. Bueno, eso aproximadamente es 0,7. Bueno, más o menos, a la altura de 0,7 le ponen un puntito. Cuando n es 3, le daba 1 sobre raíz de 3 también. Estas son aproximaciones, más o menos. Y justamente ven, parece, acá no tienen por qué conocer la curva guía, ¿sí? Pero, bueno, acá está marcada, ¿sí? Si vieron el video de las potencias, esto se comporta como x a la menos un medio, ¿sí? Si vieron el video de Fabiana de las potencias, de x a una potencia, esto se está comportando como x a la menos un medio, tiene esta forma de curva guía, ¿sí? Igual no se preocupen que nosotros no les pedimos graficar sucesiones, ¿sí? Les pedimos solamente, como les digo, calcular límite de sucesiones. Acá solamente para que vieran un poquito los puntitos, ¿sí? A ver, preguntas hasta acá porque si no entro al ejercicio 4 que es un poquito más complicado de ver, pero ¿tienen alguna duda? ¿Sigo? Bueno, esperen que me adelante. Bien, ahí está.
Bueno, el 4. Se deja caer una pelota desde una altura, desde una altura inicial de 15 pies, bueno, sí, sobre una losa de concreto. Hago caer una pelota, ¿no? Cada vez que rebota, alcanza una altura equivalente a 2/3 de la altura anterior. Imagínense tirando del techo una pelotita de tenis, ¿sí? Y empieza a picar, pero cada vez pica menos, ¿no? Bueno, entonces me pregunta, ¿cuál es la altura del tercer rebote? Y al 20º, bueno. Y después dice, bueno, vamos a esa pregunta primero, si no los apabullo con tantas preguntas. Bueno, entonces, vamos a ver, cada vez que rebota, logra una altura equivalente a 2/3 de la altura anterior. Entonces, a ver, uno dice, bueno, a ver, ¿qué sé? Vamos a eso. La altura inicial es, ¿ven? H0 quiere decir, donde empiezo, es 15 pies, ¿sí? La altura inicial. Llamemos, ven acá, llamemos H1 a la altura alcanzada luego del primer rebote, H2 a la altura alcanzada luego del segundo rebote, y H3 a la siguiente, y así sucesivamente, ¿sí? Bien. Entonces, yo quiero saber H3. A mí me preguntan cuál es la altura al tercer rebote y al 20º, ¿sí? Entonces vamos al 20, digamos. Entonces, para eso necesito saber primero, ¿ven? Para eso necesito saber en el primer rebote, ¿sí? Luego del primer rebote, ¿qué altura tenía? Entonces, ven, yo digo, para poder contestar eso, primero digo, a ver, en la altura 1, que sería la altura alcanzada luego del primer rebote, ¿cómo lo obtengo? Y es 2/3 de la altura anterior, y la altura anterior era H0, ¿ven? Entonces, H1 va a ser 2/3 de H0. ¿Sí? ¿Eso estamos? Sí, profe, sí. Bueno, sí, profe. Bien. H2, ¿qué va a ser? Va a ser 2/3 de la altura anterior, que es H1. ¿Sí? Pero ¿quién es H1? H1 es 2/3 de H0. Entonces, ven, en lugar de poner 2/3 de H1, pongo 2/3 de 2/3 de H0. ¿Sí? Y esto se puede juntar como 2/3 al cuadrado por H0. ¿Sí? A ver, ¿por qué lo escribo así? Porque estoy buscando una regularidad para después poder contestar no solo el H3, sino el 20º, el 20. ¿Sí? Si yo encuentro una regularidad, entonces voy a poder decir fácilmente, sin hacer toda la cuenta del H1 hasta el H20, cuál es el valor que corresponde. ¿Ven? Entonces yo digo, en el primer rebote, 2/3 del anterior. En el segundo rebote, 2/3 del anterior, pero el anterior era 2/3 del anterior, entonces puedo juntarlo, ¿sí? H3, ¿ven? H3, ¿qué va a ser? H3 va a ser 2/3 de H2, pero 2/3 de H2 sería 2/3 de todo el anterior H2, ¿sí? Que como los dos tienen 2/3, es 2/3 al cubo por H0. ¿Ven? A esto lo puedo reemplazar, ¿ven? H3, a mí me preguntaban cuál es la altura del tercer rebote, es 2/3 al cubo por el H0, que era la altura inicial, que ese lo tenía, 15. ¿Ven? Si hago la cuenta, si está bien hecha la cuenta, esto da más aproximadamente 4,4 pies. ¿Sí? Esa es la altura de la pelotita al tercer rebote. ¿Sí? Pero entonces ahora yo puedo decir, bueno, pero entonces al 20º, a ver, ¿a cuánto? Fíjense, la altura al 20º va a ser h de 20. ¿A qué es igual? Fíjense, y va a ser, ven, como yo veo, miren, acá la altura 3 era elevado a la 3 por h0. La altura 2 era 2/3 elevado a la 2 por h0. ¿Sí? Entonces, la altura 20 va a ser, se puede mostrar que es 2/3 a la 20 por h0. ¿Ven? Yo saqué una regularidad y entonces ahora no tengo que hacer toda la cuenta. Ya vi el comportamiento y dije, se corresponde el índice con el exponente. Bien, listo. Entonces va a ser 2/3 a la 20 por h0. Y esto reemplazándolo es, bueno, este número, 0,004, ya casi no va a rebotar al 20º rebote. A ver. ¿Se entendió? ¿Esto? Sí. A ver, dice, ¿cómo se puede expresar lo que sucede con las alturas a medida que el número de rebotes es lo suficientemente grande? A ver, ¿cómo se puede expresar lo que sucede? Fíjense, entonces, la pregunta B, ¿eh? ¿Ven? Acá está la pregunta B.
¿Cómo se puede expresar lo que sucede con las alturas a medida? A ver, ¿qué pasa con las alturas? A medida que aumento el n, ¿qué pasa con la altura? ¿A qué valor se acerca? Al 0. Al 0, exactamente, al 0. Porque cada vez se hace más chiquita, fíjense, justamente a medida que el número de rebotes sea lo suficientemente grande, la altura h se acerca cada vez, se hace cada vez más pequeña, se acerca al 0. Fíjense que ya el rebote 20, si ustedes hacen el rebote 100, van a ver que les da 0,00000, ¿sí? Está muy cerca de 0. Bueno, justamente se puede demostrar que esta sucesión, expresada en forma general, como si le pusiéramos un n acá, ¿sí? Va a tender a 0. ¿Sí? Quiere decir que a medida que el n aumente, se va a acercar al 0. ¿Sí? A ver, preguntas hasta acá. Están callados. Quedaron callados. Los dejé con la boca cerrada. A ver, esperen que dejo de compartir, porque esto es lo último que doy yo. Dejo de compartir. Bueno, ¿no hay preguntas? Ah, chat, el chat ahora vi, está cargado el chat. 0. Ah, bien, 0, si se entiende. Ah, muy bien. Profe, yo no terminé de copiar. ¿Podría volver a compartir pantalla, porfa? Sí, sí, sí. Igual quédate tranquila que esto lo subimos en coso. Las diapositivas, si quieren, las subimos también, ¿eh? Esperen. Buenísimo, Compartir buenísimo. pantalla. Gracias. Para que te la comparto, sí. El Yo porque ejercicio no. también están resueltos. Ah, ¿qué El dijiste, Ani? ejercicio resuelto, igual estar en ejercicios resueltos está todo. Ah, Está todo sí, lo que es estaba en verdad, el- tenés razón, el ejercicio resuelto está hecho, ¿eh? ¿Viste? Y los ejercicios resueltos que están publicados, ahí, lo sacamos de los ejercicios resueltos, ¿eh? Melanie. Buenísimo, gracias, profe. No de nada. Bueno, entonces sigo yo. Yo no sé qué me pasa hoy con la computadora, porque entre medio también me fui y pude volver. De golpe me sale que no es internet, así que bueno, yo arranco, espero que no se me corte, si no vos ves... Sigo yo. Porque igual tarda en darme, porque me sale no posible, no sé cómo, pero bueno. Bueno, entonces ahora vamos a... Pará que te pongo, me parece que te tengo que poner, Ani, como coso. Sí, poneme. Pará. A ver. ¿O vos entraste con Mate, con la cuenta? No, ahora entré y menos justo Mercedes había preguntado y entré con el ID. A ver, no, me tenés que habilitar. Ah, bueno, pará. Pará que te pongo entonces. Ana Lachea, más hacer hospedador. A ver, ahí está. Listo, ahí Ya está, está. Ani. Bueno, ahora vamos a ver. Espérate. Estamos en... Bueno. Vamos a ver ahora, teniendo en cuenta las sucesiones, vamos a ver el concepto de lo que es una sumatoria. Supónganse que yo ahora quiero sumar y tengo los valores de las sucesiones, y las imágenes de una sucesión, y yo las quiero sumar. Entonces, tengo a sub n más a sub n más 1 a sub n. Una forma simple de expresar esta suma es con el símbolo de sigma, ¿sí? Que significa sumatoria. Y estoy diciendo que voy a sumar todos los términos que tengan la forma, es decir, que este era el término general de la sucesión, que tiene la forma a sub k, desde m hasta n, ¿sí? Entonces voy a tener, el primero va a ser m, entonces voy a tener a sub n, más, voy a seguir con el que sigue, a sub n más 1, más a sub n más 2, hasta llegar a ¿qué? A sub n, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, este símbolo de sumatoria me indica que voy a hacer una suma, con términos que van a tener la forma, ¿sí? A sub k. Y esta k va a variar desde m hasta n. Veamos un ejemplo. Si yo tengo una sumatoria que va a ir desde k igual a 3 hasta 5, de el término k al cuadrado. Quiere decir que voy a sumar y voy a ir reemplazando k desde el valor 3 hasta 5. Es decir, acá en este caso voy a tener 3 términos. Voy a hacer
3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado igual a, y los voy a calcular, 9 más 16 más 25, 50. ¿Sí? Esto es así como se procesa o cómo se opera una sumatoria. Hay dos propiedades importantes. Si yo tengo una sumatoria, ¿sí? Pero dentro del término general tengo una constante, es decir, un valor C, que es un número real, este valor C lo puedo sacar fuera de la sumatoria y haré C por toda la sumatoria. Y otra propiedad es que si tengo, por ejemplo, aquí la suma de dos términos generales, que si fueran de dos sucesiones, ¿sí? Puedo distribuirla en dos sumatorias. ¿Bien? Estas son propiedades que las vamos a utilizar en algunos ejercicios. Y hay, tanto en el video tutorial como en el material escrito, hay una suma de los primeros números naturales. Si yo quiero hacer la suma de 1 más 2 más 3 más n, ¿sí? Lo puedo escribir como la suma de, fíjense que acá, directamente, acá lo que tengo es el número natural. Entonces, el término general va a ser k, que lo voy a reemplazar desde 1 hasta n. Ahora, en el video tutorial y en el material de estudio está demostrado que esta suma, ¿sí?, es igual a n por n más 1 sobre 2, ¿sí? Esto no lo vamos a demostrar ahora porque lo tienen ya demostrado tanto en el video tutorial como en el material de estudio. Pero en algunos ejercicios también lo vamos a utilizar. Veamos algunos de los ejercicios. Vamos a hacer, vamos a hacer este primer ejercicio. Me piden la sumatoria, ¿sí?, de k que vaya desde 3 hasta n, ¿sí? Y vamos a ver, nosotros recién sabemos que la suma de los n primeros números naturales es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k, y que tenemos esta fórmula. Entonces, para calcular esta sumatoria la vamos a tratar de, como estrategia la vamos a tratar de utilizar. Entonces, si partimos justamente de esto, ¿sí?, tenemos la sumatoria desde k igual a 1 hasta n, igual a k, de k es igual a la suma de 1 hasta n, ¿sí? Ahora fíjense, yo lo que puedo pensar es, la sumatoria desde 3 hasta n de k sería esta que está acá, ¿o no? Es la sumatoria de que va desde 3 hasta n. ¿Por qué? Porque sería 3 más 4 más 5 más 6 más n, ¿sí? Entonces, esto que está acá lo puedo escribir como 1 más 2, y en el lugar de 3 más hasta n, voy a poner esta sumatoria, que es justamente la que yo quiero averiguar, ¿sí? Entonces me queda esta expresión, 1 más 2 más esta sumatoria es igual justamente a lo que ya sabía, a la fórmula que tengo. Como lo que me piden es encontrar la fórmula para esta sumatoria, lo que puedo hacer es, ahora, si yo quiero averiguar esta, despejar esta sumatoria y puedo, restando miembro a miembro 1 y 2, o como dicen ustedes, pasando 1 y 2 al otro miembro, voy a obtener que la sumatoria desde k igual a 3 hasta n de k va a ser igual a esta fórmula que tengo, menos 1 menos 2. A partir de acá voy a resolver, voy a sacar común denominador 2, divido 2 por n más 1, me va a quedar n por n más 1, y luego 2, y acá es como si tuviera denominador 1, divido 1, 2
por menos 1 menos 2. En realidad esto es menos 3, así que me va a quedar menos 3 por 2. Hago propiedad distributiva, n por n, n cuadrado, n por 1, n, menos 6, y me queda sobre 2. Y entonces acá obtuve una fórmula para la sumatoria de k igual a 3 hasta n de k. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Tienen que volver a repetir algo? Profe, ¿por qué 3 por 2? Porque acá menos, a ver, espera, vamos a ver. Menos 1 menos 2, ¿cuánto es? Menos 3, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? Y esto tenés acá, espera, a ver, acá, es decir, acá es como si te quedara menos 3 sobre 1, ¿no? Cuando haces 2 dividido 1, 2 por menos 3, te queda menos 3 por 2. Igual a x sobre un número, que no es 0. Bien. Bien. Eso está perfecto. Ah, bien, bien. Miramos eso. ¿Se me escucha? Sí, sí. ¿Se me escucha? ¿Está bien? ¿Sigo? Sí, profe. Bueno, este ejercicio está en el solucionario, tienen un procedimiento similar, pero con alguna otra fórmula que tienen, así que bueno, ese se los dejo y vamos a hacer uno de los otros. Supongan que vamos a hacer el C. Tengo ahora que una sumatoria de I desde 1 hasta n de 2i. Y primero voy a aplicar una de las propiedades que vimos. Acá tengo una constante 2 por i. O sea que yo podría decir que si tengo una constante por el término general, a esta constante la puedo sacar fuera de la sumatoria, ¿sí? Entonces, si la aplico, puedo decir que es 2 por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i. Ahora, si yo miro bien esto que está acá, es también una sumatoria de los primeros números naturales, ¿sí? Lo único que lo está escribiendo con i y no con k, como en el caso anterior. Es decir, que es la misma. Tengo una sumatoria de k igual a 1 hasta n de k, ¿sí? Pero simplemente me está cambiando acá k por i, de i hasta n. Quiere decir que tengo lo mismo. O sea que esta sumatoria es n por n más 1 sobre 2. Entonces, reemplazo esta sumatoria y me queda 2 por n más 1 sobre 2 sobre 2. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo simplificar el 2, ¿sí? Si simplifico el 2, este con este, me queda igual a n por n más 1. Y acá terminamos este ejercicio. En este caso, puedo utilizar otra de las propiedades, porque acá tengo 2h menos 1. O sea que puedo pensar que tengo acá una suma y puedo distribuirla en dos sumatorias. Y me quedaría que la sumatoria desde h de 1 a n de 2h menos 1 es igual a la sumatoria de h igual a 1 hasta n de 2h menos la sumatoria de h de 1 hasta n de 1. Ahora bien, si yo miro esta sumatoria, fíjense que esta sumatoria es la del ejercicio C. En vez de I, dice que H. ¿Sí o no? H igual a 1 hasta N de 2H. Es decir, que es esta misma que resolví acá. O sea que esta sumatoria es N por N más 1.
¿sí? Y si ahora miro esta otra sumatoria, esta es una sumatoria que también está demostrada en el material de estudio, que si yo tengo una sumatoria que va desde 1 hasta n de 1, es igual a n. ¿Por qué? Porque esto en realidad, esta sumatoria de 1 a n de 1 va a ser 1 más 1 más 1 más 1 más 1 n veces. Quiere decir que esta sumatoria me da n. Por lo tanto, entonces acá lo que me va a quedar es, de esta sumatoria me va a quedar que es n por n más 1, menos n, ¿sí? Propiedad distributiva, me va a quedar n al cuadrado más n menos n. Y esto, como cancelo más n y menos n, va a ser igual a n al cuadrado. Luego, la sumatoria que me pedían es igual a n al cuadrado. Y acá ya lo damos por finalizado. No sé si de acá tienen una pregunta. Miren que acá yo no sé por qué no puedo escribir. Ah, sí, ahora puedo escribir. Vamos a ver si hay otro. ¿Me están escuchando? Sí. Ah, bueno. Bueno, y ahora vamos a ver el concepto de serie, ¿sí? Para el concepto de serie, vamos a decir que si tenemos una sucesión, ¿sí? Esta sucesión va a generar una nueva sucesión. Pero que va a ser la sucesión cuyo término va a ser la sumatoria de k igual a 1 hasta n de a sub k, ¿sí? Con n perteneciente a los naturales. Se llama serie de término general a sub n y se indica con esta sumatoria. ¿Sí? Que con esta sumatoria nos van a indicar que es una serie, ¿sí? Pero es una serie que está generada, vuelvo a decir, por una sucesión. Veamos qué es lo que pasa. Como se trata de sumatorias, ¿sí? Entonces vamos a ir tomando esta sumatoria. Por ejemplo, S sub 1, que sería S sub 1, n está tomando el valor 1, ¿sí? Es como si toma el valor de 1 a 1, ¿sí? Entonces va a ser A sub 1. Para la suma 2, voy a tomar la sumatoria que va desde 1 hasta 2. O sea que voy a tener A sub 1 más A sub 2. Para la suma 3, voy a tener A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. ¿Por qué? Porque voy a tener la sumatoria que va desde 1 hasta 3. O sea, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. Y así, S sub n será la sumatoria desde A sub 1 hasta A sub n. Que le explico como k igual a 1 hasta n de A sub k. ¿Qué se forma así? Se forma una nueva sucesión con términos S sub 1, S sub 2, S sub 3 hasta S sub n. Y esta será una serie de términos general de A sub n. Vamos a ver un ejemplo. Supónganse que yo tengo la serie que va desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n. Bueno, este 1 sobre n es la sucesión que me va a generar la serie, ¿sí? A sub n, ¿sí? Con n para hacer, va a ser esta sucesión me va a generar la serie. Y entonces lo primero que puedo tener son los términos de esta sucesión. Es lo que vieron hasta recién con Carolina. ¿Cómo voy a calcular los términos de la sucesión? Y voy calculando. Para n igual a 1, 1 sobre 1 voy a tener 1. Cuando n, es decir, en esto pueden ir buscando, por ejemplo, si yo tengo a sub 1, va a ser igual a 1. Si tengo a sub 2, que va a ser igual a 1 sobre 2. Si tengo a sub 3, va a ser igual a 1 sobre 3. Si tengo a sub 4, va a ser ¿qué? 1 sobre 4. Y así sucesivamente. Entonces acá lo que tengo son los términos, ¿sí? De la sucesión.
estos me van a generar la serie, ¿sí? Esperen que vamos a borrar esta. Vamos a ver. ¿Cómo lo voy a formar? Vamos a ver S1. S1 va a ser por general el primer A sub 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque el S sub 1 es, aplicado acá, la sumatoria que va desde 1 hasta 1. Y entonces va a ser 1 sobre 1, 1. Pero siempre les va a coincidir este S sub 1 con el primer término. Cuando yo quiera calcular S sub 2, en realidad voy a tener la suma de A sub 1 más A sub 2. Quiere decir que va a ser 1 más un medio, ¿sí? S sub 2 va a ser igual a 1 más un medio. Me va a dar 3 medios. ¿Mm? Cuando quiera calcular S sub 3 será A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. S sub 3 será 1 más un medio más un tercio es 11 sextos. Cuando quiera calcular S sub n cualquiera, será la suma de hasta los n términos, ¿sí? Fíjense que esto igual, así si bien yo directamente puedo ir calculando de acá, en realidad cuando estoy diciendo S sub 3, justamente estoy diciendo la sumatoria de 1 a 3 de 1 sobre n. Es decir, que estoy haciendo 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3. Pero esta es la forma que voy calculando los términos de la sucesión. Algo que también es importante para ver es que, por ejemplo, cuando yo estoy acá en S sub 2, ¿sí? Y yo digo, bueno, es 1 más un medio, perfecto. Pero este 1, en realidad, es S sub 1, ¿sí? Este, en realidad, es S sub 1. Y cuando tengo S sub 3, 1 más un medio es S sub 2, ¿sí? Más el A sub 3. Quiere decir que también lo puedo tomar según el n que me corresponde a la suma anterior más la que me corresponde. Bueno, y así se van buscando todos los términos de la serie. Y acá me queda que entonces la serie va a ser igual a 1, 3 medios, 11 sextos, y bueno, los términos que me pidan. Acá hemos tomado 3, pero le puedo pedir 4, 5. Y siempre tomen nota de cuál va a ser el valor de n inicial, ¿sí? Si es 0, porque si les piden, por ejemplo, acá yo tengo 3 términos, ¿sí? Si hubiera sido 0, hubiera sido S sub 0, S sub 1 y S sub 2. Vamos a, me gusta más el que sigue. Este es muy parecido, casi como el de recién. Vamos a ir a este. Fíjense, en este, hallar los 5 primeros términos de las siguientes series, ¿sí? En este caso, acá me dan la serie, ¿sí? Entonces me dice K desde 0 hasta infinito de un medio de K. Entonces lo primero que a mí me interesa es saber cuál es la sucesión que la va a generar, que es un medio a la K, con K perteneciente a n sub 0. Quiere decir que el primer valor que voy a tomar es 0, ¿sí? Entonces puedo ir calculando, por ejemplo, si yo tengo un medio a la 0, me va a dar 1. Este va a ser a sub 1, a sub 0. Un medio a la 1, tendré un medio. Un medio al cuadrado será un cuarto. Un medio al cubo, un octavo. Y un medio a la cuarta, un 16. Acá fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, los 5 primeros términos de la sucesión. Entonces, a partir de estos, puedo ir generando la serie.
S sub 1, dijimos que directamente es el primero, es 1, pero también lo puedo pensar de acá. Si tengo desde 0, en realidad hasta 0, me queda 1 medio a la 0, me queda 1. Acá tengo S sub 0. Para S sub 1, fíjense que puedo hacer 1 más 1 medio. En realidad lo pusimos acá. Esto está tal cual como está en el solucionario. Pero entonces puedo hacer 1 más 1 medio. ¿Sí? O lo puedo pensar como la suma de la sumatoria, 1 medio a la 0 más 1 medio a la 1. ¿Sí? De todas formas, si yo sumo, me va a dar 3 medios. Fíjense que esto, de acuerdo, ustedes pueden optar o por poner directamente 1 más 1 medio, o así, como les resulte más cómodos a ustedes. A mí, por ejemplo, me resulta más cómodo ir generándola de acá y sabiendo lo que tengo que sumar. Y fíjense que acá hicimos hincapié en que 1 era justamente la suma anterior, ¿sí? La suma anterior más 1 medio. Me da 3 medios. Cuando yo quiera calcular S sub 2, tengo que hacer A sub 0 más A sub 1 más A sub 2, ¿sí? Lo puedo pensar así, o también lo puedo pensar como la anterior, 3 medios más la que corresponde a n igual a 2, que sería 1/4. Fíjense que acá también tengo, de acuerdo a la sumatoria, 1 medio a la 0 más 1 medio a la 1 más 1 medio al cuadrado. O simplemente puedo poner 1 más 1 medio más 1/4. O el anterior, que es 3 medios, más 1/4 y me da 7/4. Así ahora tengo el S sub 3 y de la misma manera sería 1 más 1 medio más 1/4 más 1/8, que es lo que está acá. Si lo pongo en función de la sumatoria, lo puedo expresar por acá o con el precedente y me va a quedar 5. Y de la misma forma voy a tener el S sub 4. Fíjense que acá era desde 0, entonces tengo 1, 2, 3, 4, los 5 primeros sumas de las series. Bueno. Y de acá, bueno, este era casi como el del ejemplo. Bueno. Acá es interesante porque aparece un concepto nuevo. Fíjense que tengo una sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de 3 a la n sobre n factorial. No sé si ustedes vieron el concepto de n factorial. No, profe, yo no lo vi. No. Bueno, entonces vamos a recordarlo y... Bueno, entonces, por un lado, tengo la sumatoria y lo primero que voy a hacer es ver cuál es la sucesión que la va a generar. La sucesión va a ser 3 a la n sobre n factorial, ¿sí? Pero bueno, nosotros lo que vamos a recordar que es n factorial. N factorial es el producto de los n números naturales hasta n. Por ejemplo, si tengo n factorial, es el producto de 1 por 2 por 3 por 2 hasta n, ¿sí? Y un ejemplo. Supónganse que yo tengo... Supónganse, si yo tengo 2 factorial, quiere decir que es 1 por 2. Si tengo 3 factorial, esto es igual a 1 por 2 por 3. ¿Sí? Si tengo 10 factorial, esto va a ser 1 por 2 por 3 hasta 10. ¿Sí? Y 0 factorial es 1, por definición. Entonces, en este, vamos a borrar esto. En este vamos a tener que tener mucho cuidado cómo vamos armando los términos de la sucesión, ¿sí? Entonces, fíjense, el primer n que tengo es 0. Entonces, para armar la sucesión tendré que hacer, el primer término de la sucesión será 3 a la 0, por ejemplo, vamos a poner acá, por ejemplo,
a sub 0 va a ser igual a 3 a la 0 sobre 0 factorial. ¿Sí? Pero 3 a la 0 es 1. Y 0 factorial es 1. Por lo tanto, 3 a la 0 va a ser 1. Y así vamos a ir resolviendo cada uno de los términos de la sucesión. Y vamos a tener, por ejemplo, entonces voy a tener 1 sobre 0 factorial, ¿sí? Para n igual a 1 tendré 3 a la 1 sobre 1 factorial. Va a ser 3 sobre 1 factorial. Para 2 voy a tener 3 al cuadrado sobre 2 factorial. 3 al cuadrado sobre 2 factorial. Para 3 tendré 3 al cubo sobre 3 factorial. 3 al cubo sobre 3 factorial. Luego tendré 3 a la cuarta sobre 4 factorial. Bueno, si resolvemos cada uno de estos términos, será 1 sobre 1, 1. 3 sobre 1 factorial es 1. Entonces es 3. 3 al cuadrado, 9. 2 factorial, ¿qué es? Es 2 por 1, es 2. Entonces me queda 9 medios. Si tengo 3 al cubo, será 27. Y 3 factorial será 1 por 2 por 3, 6. Para 3 a la cuarta me queda 81 y 4 factorial será 1 por 2 por 3 por 4. Me queda 24. Una vez que tengo entonces los términos de la sucesión, voy a ir generando las sumas. ¿De qué forma? S sub 0 será 1. Tengo 1. Es la sumatoria desde 0, hasta 0. 3 a la 0 sobre 0 factorial. Para la segunda suma, ¿qué tendré? 1 más 3. Es decir, la anterior más 3. 1 más 3 es 4. Para S sub 2, tendré 1 más 3 más 9 medios. ¿Sí? Que es lo mismo que decir que es la anterior 4 más 9 medios. Me da 17 medios. ¿Mm? Para S sub 3 tendré 1 más 3 más 9 medios más 27 sextos. O puedo hacer que es igual a S sub 2 más 27 sextos, más 17 medios. 17 medios más, 26 sextos. Entonces tendré la anterior más 26 sextos. Me da 3. Y así también calculo S sub 4 y tengo entonces los 5 términos. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, bien. Yo no sé, ¿se escucha? Porque y lo que podemos saber, está más complicado un poco, ¿sí? Acá sí es importante que una vez que sabemos que tenemos esta sucesión, que es la que va a generar la serie. ¿Mm? Entonces acá lo que conviene calcular uno a uno cada uno de los términos de la sucesión. Para ello, recordamos otra vez, tenemos también factorial y que el factorial de 0 es 1. Entonces vamos a ir generando para cada término. Fíjense, para K igual a 0, ¿sí? Acá hay un... Acá tiene que decir n, perdón. Ahí tiene que decir n. Bien, entonces, para 0, vamos a tener menos 1 a la 0. Cualquier número a la 0 es 1. 2 a la 0 es 1. Sobre 2 por 0 es 0. Y 0 factorial, bueno, después lo vamos a resolver, que es 1.
¿sí? Vamos ahora para n igual a 1. Menos 1 a la 1, menos 1. Por 2 a la 1 es 2. Y 2 por 1 me va a quedar 2 factorial. Vamos ahora para n igual a 2. Menos 1 al cuadrado va a ser 1 positivo, ¿sí? 2 al cuadrado sobre 2 por 2 me va a quedar 4 factorial. Luego vamos para n igual a 3. Menos 1 al cubo va a ser menos 1. Y 2 al cubo sobre 2 por 3. 2 por 3 es 6. Me va a quedar 6 factorial. Y por último, para n igual a 4, voy a tener menos 1 a la cuarta, que va a ser 1, 2 a la cuarta, sobre 2 por 4, 8 factorial. Bueno, vamos a ir haciendo las cuentas. Acá me queda 1 por 1 sobre 1, me queda 1. Acá este 2 factorial es 1 por 2, es 2. Quiere decir que 2 sobre 2, simplifico, me queda menos 1. Acá me va a quedar 4 sobre 4, 24, menos 8 sobre 7, 20 y 16. Si hacemos algunas simplificaciones, los términos de la sucesión me van a quedar 1, menos 1, 1 sexto, menos 1 noveno y menos 1 sobre 2000